Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Vida Plena. Les enviamos un afectuoso saludo a todos aquellos que nos ven en los diversos países a donde llega nuestra señal de Nuevo Tiempo. Queridos amigos, allá en Brasil, Argentina, Chile, Perú y demás lugares a donde llega nuestra señal, bienvenidos a esta nueva edición de Vida Plena. Hoy tocaremos un tema muy interesante, que estoy segura será de gran ayuda, tanto para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, como para aquellos amigos a quienes podemos tal vez dar algún consejo. Hoy trataremos cómo evitar caer nuevamente en la depresión. Tenemos una invitada muy especial en el estudio, en el set tengo a María Andrea Ganosa. Ella es psicoterapeuta, una especialista que nos ayudará a poder ingresar un poquito más en este tema, en lo que es la depresión, cuáles son los aspectos que de pronto necesitamos para poder salir adelante en medio de los problemas. María Andrea, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias, Maciel. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar aquí con ustedes y poder hablar de un tema tan importante, sobre todo que afecta a tantas personas a nivel mundial. Muchas gracias, María Andrea. Justamente para poder tener un inicio global, se podría decir, en este tema, ¿qué es la depresión en general? ¿Cómo podemos nosotros definirla? Es bastante complicado definir a la depresión porque, a diferencia de un tema médico, que te rompes la pierna, por ejemplo, vas al doctor y de pronto te dicen, sí, está rota, ¿no? Ves una radiografía y sale el hueso y es como muy clara el diagnóstico y la definición de la depresión. De una manera, para ayudar a la gente a como crear un esquema, sea la Organización Mundial de la Salud y el DSM-4, que es el manual diagnóstico, han creado ciertos criterios para identificarla. Sin embargo, yo particularmente considero que a veces hay que tener mucho cuidado con la definición de depresión, ¿no? En general, solamente se necesitan 5 criterios diagnósticos para poder decir que una persona está deprimida o es depresiva, y en realidad eso es algo que tenemos que tomar con pinzas, porque como decía anteriormente, es muy subjetivo y podemos como errar en ese diagnóstico. Ahora, me imagino que para llegar a ese diagnóstico se necesitan diversos signos, síntomas que se ven en el paciente. Tú que ves, me imagino, pacientes con este problema, ¿cómo llegas a ese diagnóstico? Tienes que pasar, me imagino, muchas sesiones. Yo particularmente prefiero no utilizar el diagnóstico. ¿Ya? Mi enfoque terapéutico va de esa manera. Yo trabajo con las situaciones de la vida que la persona quiere mejorar, y en ese sentido, si una persona llega al consultorio, más que hablar de una persona deprimida, prefiero ver cómo esta persona está afrontando esa situación, por qué es problemática para ella, y ver cómo aprender a identificar esos momentos donde logra vencer estos síntomas. Por ejemplo, llega una persona diciendo que está triste, que está abatida, ¿no? Y comenzamos a evaluar en qué momento sí ha logrado tener control sobre estas situaciones. Porque algo importante reconocer es que las personas no siempre están en un estado de ánimo, ¿no? No siempre estamos tristes, no siempre estamos mal. Siempre hay momentos donde uno puede identificar que hace las cosas de una manera diferente. Y la idea de asistir a un psicoterapeuta no es como usualmente se cree recibir consejo, sino sobre todo que el psicoterapeuta pueda ser una persona que sepa hacer las preguntas para que las personas lleguen a estos conocimientos sobre sí mismos. Claro, sobre todo como un guía, no tanto como una persona que te diga qué hacer, sino que te ayude a encontrar ese camino. Sí, más o menos. A mí me gusta el término un experto preguntador. La persona que sabe hacer las preguntas correctas para que la persona se cuestione ciertas cosas y vaya encontrando esos recursos que todos tenemos dentro. Muy bien. ¿Por qué las personas tienden a deprimirse? Hay muchos factores, ¿no? Se habla de la depresión exógena, que está basada en factores externos, y la depresión endógena, que con esa yo creo que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, es normal la depresión, ¿no? Escuché al inicio del programa que el tema de hoy es cómo evitar volver a caer en la depresión. Yo diría, no sé si es tan malo volver a caer, porque en la vida uno se cae siempre, ¿no? Y puede volver a caerse. La idea es aprender a levantarse mejor. O sea, levantarse con lo que uno ha aprendido de la primera caída. Y en ese sentido, pasar por un momento de depresión, si es que queremos usar ese término, no necesariamente es malo. Quizás es un indicador de que algo nos está sucediendo. ¿Y cuáles podrían ser, digamos, si nos das un close-up al tema de los agentes externos que podrían llevarnos a caer en una depresión? Desde algo
por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿no? Nos lleva a una etapa de duelo, ¿no? Y que nos puede llevar a estar tristes, ¿no? Y eso es un proceso natural. La pérdida de un trabajo es otro tipo de duelo, por ejemplo, ¿no? Que no se considera normalmente como duelo, pero estás perdiendo algo que para ti es importante. Y en general creo que nos movemos en el ámbito, los seres humanos en general, de como querer atraer lo que nos gusta y de algún lado dejar lo que no nos gusta. Claro. Entonces cuando perdemos eso que nos gusta, ya sea una pareja, una situación económica, nos sentimos mal, y cuando de pronto viene esto que no nos gusta, como la crisis económica o de repente algún problema, también nos sentimos mal, ¿no? Entonces la idea es aprender a no depender tanto de lo que sucede fuera y como poder aprender a reaccionar a esto que sucede de la manera que preferimos, ¿no? Pero para eso hay que tener un entrenamiento también, porque muchas veces en la escuela nos enseñan matemática, física, lengua, pero no nos enseñan el manejo emocional de las situaciones. Y la realidad es que la mayoría de nosotros tiene dificultades, y si no las tenemos, malas noticias las vamos a tener. Porque en algún momento vamos a morir, en algún momento, si es que logramos vivir lo suficiente, las personas que queremos van a morir o van a enfermar o vamos a enfermar nosotros. Entonces, las dificultades siempre van a estar y uno tiene que aprender a reaccionar a las mismas de la mejor manera. Claro, y para ello obviamente está involucrado el tema de la inteligencia emocional. Ahora, pero el tema, digamos, de los agentes internos que desencadenan una depresión, ¿cuáles, digamos, son los más comunes que existen? Yo creo que depende de la persona, ¿no? Y de cómo reacciona. Por ejemplo, yo no voy a reaccionar igual a una situación que una persona que estuvo en la guerra y que ve de repente una explosión, como quizás para él va a ser mucho más traumático que para mí. Pero yo no hablaría de agentes internos, porque esto es cuando yo te explicaba los dos tipos de depresión, la endógena y la exógena. La exógena son por todos los factores externos y la endógena se atribuye a algo que tiene el individuo adentro. Y particularmente con esta postura yo no estoy de acuerdo, porque de pronto comenzamos a hablar no de una persona que sufre de depresión o que la depresión ha llegado a la vida de la persona, sino una persona depresiva. Y comenzamos a catalogar a la persona como un depresivo, y de alguna manera estos patrones diagnósticos, lo que yo veo en mi experiencia es que no nos permiten movernos. Por ejemplo, cuando yo me considero a mí mismo deprimido, tengo menos oportunidades de como poder hacer algo para salir de ese estado. Claro, entonces de alguna manera es como paralizante tener este diagnóstico encima. Sí, y justamente también hay como un estigma social en torno a la depresión. Dicen, esa persona sufre de depresión, uy, qué terrible. Entonces, obviamente, la persona se sentirá pues muy mal o sea, ya de por sí la depresión lo puede estar sumiendo en una tristeza profunda, pero el hecho de sentirse catalogado como tal, o que lo apuntan con el dedo, de pronto lo tratan diferente, también ya se vuelve un estigma realmente este tema de la depresión. Así es, Maciel, puede llegar a ser muy dañino. Entonces hay que tener cuidado con los diagnósticos médicos que se dan, ¿no? Los diagnósticos psicológicos que se dan. Cuidado, porque la tristeza no es algo malo en sí mismo, ni la falta de ganas en la vida, ¿no? A veces tener 2 semanas con estos síntomas indica que tu vida no va por donde tú prefieres, y quizás es una invitación a hacer una pausa y reevaluar tu vida. Entonces, yo creo que más que decir, no, evitemos la depresión, como qué nos tiene que decir la depresión respecto a nosotros y cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Claro. Más que como necesariamente catalogarnos. Ahora, sí es cierto que hay gente que llega a estar en un estado en que de repente no logra hacer este cambio y llega a tener ideas suicidas, ¿no? Yo particularmente creo que en ese tipo de casos sí es bueno como asistir a un psiquiatra y poder tener medicación para poder como regular los estados de ánimos, bajar el nivel de la intensidad de la emoción, pero seguir un proceso de psicoterapia para como ver qué hay detrás de eso, ¿no? Siempre van de la mano para alcanzar un resultado más, ir de la mano, ¿no? Más efectivo. No tener esta idea de que solamente las pastillas te van a curar, porque no creo que sea tan cierto.